Buen día, mi nombre es Estuardo Ariel Estrada Urizar, soy estudiante de la Universidad Rafael Andívar de la carrera de Ciencias Ambientales y Agrícola con énfasis en Gerencia Agrícola. El día de hoy nos encontramos en la aldea de Pájaro de Plata, Joyabá, Quiché, con el ingeniero José Estrada. Mucho gusto, ingeniero. Gracias, muy amable. Estamos acá a la orden. Bienvenidos. A ver, contanos también cómo fue tu historia, tu niñez, un poco de tu vida, ¿verdad? De tu biografía, si nos puedes compartir esa parte de vos. Claro que sí. En este caso, mi niñez fue acá en lo que es la aldea Pájaro de Plata. Estudié en la escuelita local Pájaro de Plata. Mis estudios básicos pues ya fueron en el municipio, Instituto Francisco Méndez Escobar. Y en la etapa de nivel medio pues ya nos fuimos a una carrera agronómica, en este caso el Centro de Educación Media Agropecuaria del Suroriente, CEMAS Jutiapa. Y también la universidad la estudié en Jutiapa y soy egresado de la Universidad Rafael Andívar, sede Jutiapa. Somos colegas landivarianos, Así entonces. es. Y contanos un poco sobre tu empresa, a qué se dedica, cómo funciona. Sí. Tengo entendido que es una empresa porcícola. Bueno, en este caso nosotros nos dedicamos a la producción de lechón para el abastecimiento del cerdo gordo. La función específica es la producción de cerdo. Nosotros nos dedicamos a la venta de lechón. Entonces el lechón lo sacamos a los 21 días, lo destetamos a los 21 días, de 21 a 25 días, dependiendo nuestro ciclo, o sea, dependiendo de la programación que tengamos. Entonces a los 21 días destetamos y ya lo comercializamos el mismo día. O sea, destetamos y de una vez hacemos la entrega del respectivo lechón. Entonces ese es el objetivo número uno de la empresa. O sea que tu objetivo principal dentro de la empresa es producir lechón para engorde. Así es. ¿Qué mercado tenés actualmente o hasta dónde ha sido tu alcance dentro de lo que va de la empresa? Pues fíjate que gracias a Dios nos hemos dado a conocer por la calidad de la genética que manejamos y en este caso mi mercado es fuera del departamento de Quiché. Gracias a Dios nos hemos dado a conocer, nos hemos establecido muy bien en el mercado y somos muy aceptados a nivel departamental y también a nivel nacional de acuerdo a la calidad del lechón. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Y conocer sobre el abastecimiento que tenés a hoy. Y contanos cuál es el éxito, ¿verdad? ¿Cuál es la base que tenés vos para ser una empresa exitosa, ¿verdad? Pues déjame contarte, son tres pasos muy importantes, muy fundamentales que debemos de tomar en cuenta. En este caso, el número uno que es genética, alimentación y manejo. Son tres pasos bien importantes los que debemos tomar en cuenta para poder tener éxito. Porque si tenemos uno nada más de los tres, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces tenemos que estar bien conscientes que la genética es un punto muy importante, alimentación representa el 60% del costo total de la producción y en cuanto a manejo, o sea, el manejo es muy importante, saber en qué momento se tiene que realizar cada una de las actividades que conlleva para tener éxito, si no, creo que no podemos llegar a ningún lado si no entrelazamos estas tres actividades. Muy interesante. Y a ver, comentanos también cómo haces que tu empresa se mantenga a flote al día de hoy en el mercado, ¿verdad? Porque algunas empresas al inicio fracasan, ¿verdad? Por no hacer un buen estudio, ¿verdad? Contanos cómo ha sido eso, ese proceso que vos has llevado para mantener a flote hasta el día de hoy tu empresa. Pues como te comentaba, el valor, lo más caro de producir te podría decir que es el alimento. El alimento representa un 60 o 65 o hasta un 70% de tu costo real de producción. Entonces nosotros empezamos a hacer estudios, a evaluar y nos dimos cuenta de que si empezábamos a utilizar concentrados de marcas que existen en el mercado, su costo iba a ser muy elevado. O sea,
Entonces, al momento de empezar a tener la producción, no íbamos a tener ninguna utilidad, sino al contrario, lo que íbamos a obtener solo era el costo de producción. Entonces empezamos a ver otras formas de cómo se podía producir. En este caso, nosotros nos dedicamos a fabricar nuestro propio alimento, solo adquirimos lo que son materias primas, nosotros contamos con mezcladoras, molinos y transporte propio. Por lo que te baja bastante el costo de producción y es de esa manera que vos podés permanecer en el mercado. Ahora, si no realizas este tipo de actividades, pues obviamente te recurren a consumir alimentos de marcas terminadas y obviamente no son fórmulas específicas, son fórmulas muy generales. Y para obtener un buen resultado necesitamos fórmulas específicas para cada etapa, como lo requiere eh, los animalitos, ¿verdad? Que en este caso serían los cerdos. Y cada etapa es muy importante y debemos de nutrirlas como debe de ser para que ellos den el resultado que uno espera. Ah, qué interesante, ¿verdad? Y también comentamos un poco cómo haces vos como gerente, administrador y dueño, ¿verdad? Para mantener un buen clima laboral dentro de tu empresa. Pues fíjate que eso sí es un poquito bastante complicado porque yo me tengo que involucrar en todo, en cuanto a la parte técnica, que es lo que a mí me corresponde, estar controlando a los trabajadores que ellos realicen la parte que a ellos les toca. Y lo importante es el respeto. Creo que todos nos debemos respeto, todos necesitamos un ambiente agradable donde no haya una humillación o maltrato hacia los colaboradores. Y la motivación. Yo creo que para un trabajador la mejor motivación es un buen salario. Entonces, eso nos ha caracterizado mucho. Los salarios son muy importantes para que ellos se sientan motivados y puedan realizar sus actividades de la mejor manera, ¿verdad? Y entonces es en eso que yo me enfoco y la amistad laboral. O sea, ante todo, siempre he tratado de dejar a un lado la parte de como dueño de la empresa y ser más amigable con mis trabajadores, más confianza y todo para que podamos tener una comunicación de las cosas que hacen falta, de las cosas que hay que implementar y sobre todo pues la empatía, ¿verdad? Que tengamos esa comunicación de las cosas que no se están dando bien para poderlas corregir. Pero sí, recalco, una de las cosas muy importantes es un salario atractivo, ¿verdad? Para que ellos se sientan motivados. Con un buen salario, todos contentos, ¿verdad? Todos motivados a echarle Claro. ganas al trabajo. Y a ver, contanos también cómo fue que dio origen la empresa, cómo dijiste vos, yo quiero tener esto, o de dónde nació esa idea, ¿verdad? Claro, fíjate que el gusto por la porcicultura nació más o menos como en el 2010. Cuando yo estudiaba la carrera, pues tuve que optar por ser empleado y me tocó trabajar en una granja en Asunción, Mita, Jutiapa. Y pues de ahí surgió el gusto y cuando yo me regreso, termino los estudios universitarios y me regreso a mi tierra natal que es Coyabasquiche, Pájaro de Plata, empezamos a darnos cuenta que en nuestra zona pues no existía ninguna granja tecnificada, una granja con genética, una granja que se pudiera dedicar a este tipo de actividades. Y pues empezamos a hacer estudios, empezamos a ver la aceptación de la gente, qué tipo de cerdo usaba la gente, para irnos metiendo en el tema. Y pues te podría decir de que nos ayudó mucho este tipo de actividades para entrar al mercado, porque no nos podemos poner a producir sin antes tener en cuenta hacia dónde vamos a enfocar la producción. Y eso creo que es uno de los errores que cometen muchas empresas o muchas personas hablando individualmente en la producción, de que primero producimos y después vemos Miran a dónde van dónde a vender. No exactamente. tienen algo claro sobre qué quieren hacer con el producto terminado, ¿verdad? Exactamente. Entonces eso es muy complicado porque lo que hacemos es una saturación de mercado. Y recordate que el mercado es un ente cambiante, donde los ofertantes llegan y los compradores, y si los ofertantes van
y no pueden distribuir, ¿qué hacen? Bajar costos. Sí. O sea, empiezan a bajar el costo del producto y obviamente al comprador le conviene, o al intermediario en este caso. El intermediario es quien es el que Un aprovecha comerciante. mejor, ¿va? Él es el que tiene la mejor utilidad en este caso. Y el estudio de mercado es muy importante y nosotros nos enfocamos bastante porque las inversiones son altas, entonces no puedes ponerte a producir sin antes saber a dónde vas a ir a parar con tu producción. Ah, muy interesante, o sea que el consejo principal sería hacer un buen estudio de mercado antes de iniciar un proyecto, ¿verdad? Y la pandemia fue algo crucial para muchas empresas, ¿verdad? Porque muchas quebraron en este proceso de pandemia, ¿verdad? O sea, hubieron producciones muy altas, bajo consumo. ¿Cómo te fue a vos en ese aspecto, verdad? Pues fíjate que gracias a Dios nos fue bien, porque en el área las restricciones no fueron, te podría hablar de la ciudad, o sea, fue una restricción muy severa, mientras que en nuestra área las restricciones fueron un poco más accesibles. Aparte de eso, nosotros nos dedicamos a producir alimentos, o sea, carne. Entonces todo el mundo necesita alimentarse. Todo el Buena mundo proteína. necesita una buena proteína y pues la carne de cerdo se cataloga por obtener un excelente porcentaje de proteína. Un valor nutritivo alto. Exactamente. Y en este caso que nosotros manejamos una buena genética, estamos obteniendo una carne muy magra y la gente la Satisfecha con el consume porque es una carne magra, no lleva mucha grasa, es una mínima capa de grasa y la aprovechan y una fuente proteica excelente, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios nos mantuvimos, las producciones estuvieron estables y pues gracias a Dios muy contentos por eso porque aparte de no tuvimos que despedir gente, ¿verdad? Que lo que hizo muchas empresas cuando se vieron afectadas empezaron a despedir personal y pues gracias a Dios nosotros hemos mantenido nuestro personal y eso es una bendición porque hay familias que dependían del empleo y gracias a Dios pues se han mantenido. se mantuvo. Así es. O sea que aparte de ser una empresa exitosa, ¿verdad? Es de mucha bendición para las familias, ¿verdad? Para las personas que laboran aquí con vos y qué bueno eso también. ¿Algún consejo que le quieras dar vos como profesional, ya como un empresario, a los jóvenes, ¿verdad? O tal vez no jóvenes, sino que a veces de cualquier edad tienen necesidad o gana de emprender algo y que nunca se han animado, ¿verdad? ¿Algún consejo que les quieras dar vos para poder dar ese primer paso e iniciar un proyecto nuevo? Claro, es muy importante, como te decía, tener en cuenta lo que vamos a producir y en qué momento lo vamos a producir, porque de eso va a depender el éxito. No podemos decir a ponernos a producir a ciegas porque no sabemos el destino de la producción. Yo creo que es muy importante tener en cuenta un estudio de mercado. Eso es clave, es fundamental y que no se les olvide. Recuérdense que un profesional no puede ponerse a producir a ciegas. Entonces necesitamos tener datos reales y en este caso un estudio de mercado nos va a abrir el espacio para ver si tenemos la posibilidad de poder comercializar lo que nosotros queremos producir o debemos de cambiar el rumbo de la producción, o sea, de lo que nosotros queremos producir del producto, ya sea si nos enfocamos al área pecuaria, al área agrícola o pues cualquier otro enfoque que queramos darle, ¿verdad? Entonces es muy importante y por supuesto algo muy importante que debemos de tener es la lucha, la perseverancia y las matemáticas, ¿verdad? Que son muy importantes, los números de cuánto vamos a producir, cuándo lo vamos a producir, el costo de producción. Entonces son varios factores, ¿verdad? Varios Pero factores entonces influyentes. sí es muy importante tener en cuenta, sentarse y hacer datos reales, ¿verdad? Del costo de producción, qué es lo que necesitamos. Muy bueno todo, o sea que el éxito para una buena empresa es un buen estudio de mercado, un buen estudio de costos y tener las metas fijas. Y tener un buen clima laboral, que es lo mejor de todo, ¿verdad? Porque no hay nada mejor que llegar a tu lugar de trabajo y estar bien con los compañeros, a llegar a un lugar a hacerle caras a todos, ¿verdad? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos recibido y por tu participación, ¿verdad?
y te agradecemos y no sé si nos puedes brindar tus contactos o cómo llegar a tu persona por si alguien quiere adquirir algún producto de la granja. Claro, estamos a la orden, estamos en redes sociales como José Mota o Granja Porcícola Motas y pues ahí me pueden encontrar, estamos ahí produciendo lechón y hoy por hoy tenemos la mejor genética que está en Guatemala. Te podría decir que genética importada y con los mejores resultados, la ganancia de peso es excelente. Entonces, con eso nos hemos enfocado mucho a obtener la mejor genética para que la persona que engorde nuestros lechones obtenga una ganancia de peso diario excelente. Excelente. Entonces eso es muy importante también. Como te mencionaba al principio, tres factores muy importantes: genética, alimentación y manejo. Y pues en esas estamos y estamos a la orden para cualquier momento que ustedes deseen emprender algo similar, algo pecuario, pues Correcto. también estamos a la orden con cualquier tipo de información, cualquier consejo, cualquier cosa, estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias y nos despedimos. Hasta pronto.